Chicos, buenas noches. En esta oportunidad, como ya lo habíamos mencionado a lo largo de la semana y ya lo hemos publicado también en el evento, como en la página, tenemos la presencia de la doctora Carla Hurtado Belisario. Ella es residente de cardiología en el Instituto Nacional Cardiovascular por la Universidad Mayor de San Marcos. También ha hecho su internado en el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins. Es paz miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista, y también ha hecho su pregrado en la misma universidad. Entonces, ella nos viene a hablar sobre el tema de bradiarritmias y también síndromes de preexcitación. Ella pues tuvo un inconveniente, chicos, por motivo de su residentado, y pues nos ha traído acá la clase porque quiere que no se pierdan pues de tan bonito tema que es muy importante para el desarrollo de este curso de café virtual. Entonces, sin más que decir, todos suyos, doctora. Buenas noches, chicos. Gracias por la presentación, Jesús. En realidad, sí, más bien me quería disculpar con ustedes porque no he podido estar en vivo por motivos, como bien dijo Jesús, por la residencia. Tengo bastante carga laboral, pero eso no significa que no voy a ser responsable ya con el compromiso que tengo con ustedes. De todas maneras, si tuvieran alguna duda en este tema de bradiarritmias, al final de la presentación les he dejado mi correo junto con mi número de celular, pero solamente para que me pregunten cosas netamente académicas. Bien, bueno, continuando con todo este cronograma de actividades, voy a exponer de bradiarritmias. Me imagino que ya sabrán ustedes la parte de anatomía. Entonces, lo que vamos a hacer, esta va a ser nuestra agenda, va a ser un recordaris de la anatomía y bases de la electrofisiología cardíaca. Luego vamos a hablar de cada uno, principalmente bradicardia sinusal, pausas o paradas sinusales, el bloqueo sinoauricular, y finalmente, como un tema aparte, lo que es la preexcitación ventricular, que en sí no vendría a ser parte de las bradiarritmias, pero que es un tema que va a complementar la parte de arritmias, tanto taqui como bradiarritmias. Entonces, primero comenzando con las bases de la electrofisiología cardíaca. Bueno, eso ya lo sabrán, solamente para recordarles. Todo el corazón va a tener dos tipos de células, tanto las células contráctiles que se van a encargar de la función de bomba del corazón, como las células específicas que se van a encargar de transmitir el impulso eléctrico en el corazón. Todas estas células específicas forman parte del sistema específico de conducción del corazón. Ahora, a grandes rasgos, existen tres tipos de células específicas. Van a ser las células P, van a ser las células transicionales y las células de Purkinje. Las células P se llaman así, como acá bien lo estoy resaltando, porque va a ser el acrónimo de tres principales P, que están en inglés: P de primitive, P de pair y P de pacemaker. Estas células P se van a encontrar en mayor cantidad en el nodo sinusal. Generalmente se van a encontrar en el centro del nodo sinusal. Va a tener una morfología poliédrica y también se van a encontrar como segunda opción en el nodo auriculoventricular. Entre ellos va a haber una unión directa, no va a haber disco intercalados. Por eso es que en el nodo sinusal, como se concentra la mayor cantidad de células, P va a ser una de las causas por la cual va a ser el marcapaso cardíaco natural, marcapaso cardíaco, ¿no? En sí. Ahora, con otro tipo de células específicas, tenemos las células transicionales, que son un grupo de células heterogéneas y que van a estar distribuidas entre las células P y las células de Purkinje y las células contráctiles. Estas células usualmente van a estar presentes en el nodo sinusal,
así como también en el nodo aurículo-ventricular, en el haz de His y en el sistema His-Purkinje. El otro tipo, el tercer tipo de células son las células de Purkinje, que más hay en mayor cantidad en el haz de His y en sus ramas, así como en los haces internodales, aunque en menos cantidad. Las células de Purkinje va a ser el nexo entre las células contráctiles a través de las células transicionales. Ahora, una vez hablado de estos tipos de células que van a formar parte del sistema específico del corazón, tenemos que hablar cuáles son los componentes del sistema específico del corazón. Y como queriendo hacerles una introducción a lo que es bradiarritmias, esta parte del nodo sinusal y transmisión de los impulsos del nodo sinusal al nodo AB va a ser vital que lo entiendan para que puedan entender o para que puedan interpretar bien un EKG. Primero, el nodo sinusal. El nodo sinusal es una estructura, como vemos en el gráfico, que tiene forma de un frijolito, cuyo tamaño va a ser de 1 a 2 centímetros de longitud y va a estar localizado en la unión de la vena cava inferior con el atrio derecho. Esta estructura del nodo sinusal, vemos acá que va a estar atravesado por la arteria del nodo sinusal. Esa arteria puede ser es rama en la mayor parte de los casos de la arteria coronaria derecha, pero también puede ser rama de la arteria coronaria izquierda o la arteria circunfleja. Vemos que otra razón por la cual el nodo sinusal va a ser el marcapaso cardíaco es justamente por esa disposición anatómica, ya que la arteria al atravesar el nodo sinusal, cada vez que el corazón dé latidos o cada vez que el nodo sinusal sienta las pulsaciones de la arteria, le va a permitir despolarizarse más rápido que otros sitios. Entonces, eso, aparte de que tiene más células P, aparte de que tiene una fase 4 más inclinada que las otras estructuras, van a ser la razón de ser por la cual el nodo sinusal es el marcapaso cardíaco de por sí. Ahora, antes se creía que la transmisión de los impulsos del nodo sinusal al nodo AB eran por 3 haces. El haz anterior, o también llamado el haz de Bachmann, el haz intermedio o el tracto de Wenckebach, o el haz inferoposterior o el tracto de Torel. Sin embargo, estudios recientes han visto que en realidad la transmisión de los impulsos del nodo sinusal al nodo AB es a través de ondas y que más bien la transmisión del atrio derecho al atrio izquierdo es a través del haz de Bachmann o lo que anteriormente se llamaba el haz anterior. Esto lo que estoy mencionando nos va a permitir diferenciar mejor o nos va a permitir esclarecer el porqué de la morfología de la onda P. Cuando existe un retraso en la conducción interatrial, la onda P, como vemos acá, se va a prolongar. En una activación normal, la onda P en ABF o en las caras inferiores son positivas y su valor normal, la duración normal va a ser de 0.10 segundos. Sin embargo, en un bloqueo interatrial parcial, hay un retraso en la conducción y vemos que la morfología de la onda P va a cambiar. No va a durar más, 0.12 segundos. En cambio, en este gráfico, cuando tenemos un bloqueo interatrial avanzado, no va a haber, el estímulo se va a demorar mucho más en llegar al atrio izquierdo. Entonces, acá va a variar la forma de la onda P, va a tener una forma isodifásica
y la duración igual va a ser 0.2. Entonces, bueno, esto no está dentro de los temas que me habían asignado, pero les menciono porque es muy importante. Nosotros en el EKG, dentro de los pasos para interpretar el EKG, está obviamente la evaluación de la onda P, que de preferencia lo hacemos en la derivada 2. Y bueno, para nosotros poder detectar en el electrocardiograma que hay un bloqueo interatrial, principalmente vemos las caras inferiores, 2, 3 y ABF. Y si vemos que existe esta forma de la onda P en las caras inferiores, entonces decimos que estamos ante un bloqueo interatrial avanzado. Eso también se denomina el síndrome de Bayes. Ya, esto es importante. Ahora, otro componente del sistema de conducción es el nodo auriculoventricular. Acá vemos que el nodo auriculoventricular va a tener 4 zonas, ¿no? 2 zonas anteriores y 2 zonas posteriores. Generalmente el estímulo va a llegar hacia la zona 1 y hacia la zona 2. Y de ahí, a través de estas 2 zonas, 3 y 4, los estímulos van a ir a todo el sistema, a todas las de His. Y acá en la parte derecha vemos toda la anatomía de las de His. Acá vemos las divisiones, ¿no? Que puede ser división derecha o división izquierda. Y a su vez la división izquierda va a tener 2 fascículos. 2 subdivisiones, perdón, la división superoanterior y la división inferoposterior, que acá en otro corte lo podemos ver mejor, la división superoanterior y la división inferoposterior. Ahora, una vez hablado de todo este sistema específico de conducción y haciendo hincapié en lo que es el nodo sinusal y la transmisión a nivel de las aurículas, vamos en sí al tema de las bradiarritmias. En realidad existen varias causas de bradiarritmias. Dentro de las causas más importantes está la disfunción del nodo sinusal. La disfunción del nodo sinusal, también conocida como el síndrome del seno enfermo, se va a definir como la alteración del automatismo de este nodo, que va a dar lugar a periodos de bradicardias. Ahora, todo este síndrome de disfunción del nodo sinusal va a incluir varias manifestaciones electrocardiográficas. Y dentro de estas manifestaciones electrocardiográficas vamos a tener estas 5 principales. La bradicardia sinusal persistente, la pausa o parada sinusal, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica y el síndrome de taquibradi. Ahora, ya yendo a la parte ya práctica, la parte del electro, y yendo ya a la carnecita de esta exposición, vamos a ir definiendo uno por uno. Primero, ¿qué es la bradicardia sinusal? La bradicardia sinusal se va a definir como todo aquel ritmo en el cual tengo una frecuencia de disparo menor de 60, cuando el nodo sinusal actúa como marcapaso primario. A la hora de interpretar estos efectos prácticos, se debe de sospechar de una enfermedad del nodo sinusal cuando existe una bradicardia menos de 40. Ahora, bueno, acá vemos en el EKG cómo es una bradicardia sinusal. En realidad, primero debemos definir, ya como saben, el ritmo sinusal, ya. Y después del ritmo, el siguiente paso para la interpretación del EKG es la frecuencia. Entonces, con esos 2 primeros pasos podemos definir bradicardia sinusal, que simplemente es un EKG normal, pero que son una frecuencia menor de 60. Perdón. Ahora, ¿qué es la parada sinusal? La parada sinusal va a implicar, como acá dice, un fallo en la activación auricular esperada. Bien, ya sea por un problema en la generación del estímulo
o por un problema en la transmisión a la aurícula. ¿Cómo se va a ver en el electrocardiograma? Estas 4 enfermedades que vamos a ver, las voy a graficar al final para que puedan consolidar bien esta parte. Ahora, en el EKG, ¿cómo se va a ver la parada sinusal? Pues hay una pausa que va a ser de duración variable y que no va a ser múltiplo de un ciclo sinusal. Es decir, siempre en todos estos temas de bradicardia tienen que medir el intervalo PP. Si su ojo no está bien entrenado, lo que tienen que hacer es en un papelito diferenciar las P's, poner un puntito entre P y P y ese papelito irlo poniendo entre P y P a lo largo de la tira del EKG para que ustedes puedan ver si es que el intervalo PP es igual. En este caso, en la parada sinusal, esta duración es variable, esta pausa es variable y generalmente esta pausa no va a ser un múltiplo del ciclo sinusal, es decir, del intervalo PP previo. Y va a concluir con la recuperación de un latido de escape de un marcapaso subsidiario. Acá quiero hacer pie. ¿Qué es latido de escape? Generalmente cuando el nodo sinusal no asume el comando eléctrico del corazón, pasa a la siguiente parte del sistema específico del corazón para que pueda seguir funcionando. Generalmente cuando falla el nodo sinusal, el que asume el mando, es el nodo auriculoventricular. Y cuando falla el nodo auriculoventricular, el que asume el mando son los haces de His. Véanlo así como un presidente y sus vicepresidentes. Ahora que a nuestro expresidente PPK vacado, pongámosles como PPK al nodo sinusal. Si el nodo sinusal está enfermo, ¿quién va a asumir? Su primer vicepresidente. Que en el caso de PPK fue Martín Vizcarra, ¿no? Y en este caso sería el nodo auriculoventricular. Ahora, si el nodo auriculoventricular cesa o lo vaca, así, para que se les quede, entonces, ¿quién asumiría? Serían el ritmo de idioventricular. Ese es su nombre formal, ritmo idioventricular. Que en este caso, pues, sería Mercedes Arauz, ¿no? O, bueno, hubiera sido Mercedes Arauz. En fin. Ahora, cuando el corazón tiene una frecuencia cardíaca muy baja, tan baja que no satisface las necesidades del corazón y satisface las necesidades del organismo, entonces un mecanismo de defensa ante esta injuria sería los latidos de escape. Generalmente esos latidos de escape pueden ser de la unión cuando esos latidos no están precedidos de una onda P, o ritmos idioventriculares cuando son complejos QRS anchos. Eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Ahora, esta parada sinusal es significativa cuando es mayor de 3 segundos, pero estos son infrecuentes. Cuando estos pasos son mayores de 3 segundos, se considera diagnóstico de disfunción del nodo sinusal. Ahora, ¿qué es el bloqueo de salida sinoatrial o sinoauricular? Este bloqueo de salida sinoauricular va a consistir en una alteración de la conducción de la salida del impulso sinusal a la aurícula, así como su contraparte. El bloqueo auriculoventricular va a tener 3 grados. El primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En el primer grado, como siempre va a haber un estímulo, no se va a detectar por el electrocardiograma. Simplemente esto lo vamos a ver con estudios electrofisiológicos, ya estudios más específicos, pero en un trazado normal del EKG no vamos a detectar este bloqueo sinoatrial de primer grado. Los bloqueos sinoauriculares de segundo grado pueden ser de tipo 1 o con fenómeno de Wenckebach o de tipo 2. Lo que
Análogamente, el bloqueo auriculoventricular sería MOVIS 1 y MOVIS 2, ¿verdad? Entonces, cumple la misma lógica. Es decir, pero acá es el intervalo PP el que cuenta. Es decir, cuando es de tipo 1, o sea, con fenómeno de Wenck va a haber un acortamiento progresivo del intervalo PP. Ya no va a ser el intervalo PR, sino va a ser el intervalo PP hasta que aparezca una pausa. Y la pausa que aparece después del intervalo PP va a ser menor que la suma de dos intervalos consecutivos previos. Y el de tipo 2 es cuando no hay un acortamiento del intervalo PP y después una pausa, sino que va a haber el intervalo PP se va a mantener fijo y de un momento a otro va a haber pausa. Y esa pausa es menor que la suma de dos intervalos consecutivos previos. Y en el tercer grado es cuando no hay una despolarización atrial y el EKG solamente va a mostrar ritmos de escape ventricular o ritmos de escape de la unión. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que nosotros normalmente no vamos a detectar bloqueos sinoatriales en el EKG. El único bloqueo sinoatrial que vamos a detectar es el de segundo grado. Viene el intervalo PP con nuestra hojita y ahí vemos, ¿no? Y también el otro bloqueo que vamos a detectar es el bloqueo interatrial, como le expliqué, como lo expliqué en un comienzo. El bloqueo interatrial lo vamos a detectar en el EKG. Ahora, acá tenemos ese gráfico. El bloqueo sinoauricular de primer grado. Vemos que desde el estímulo hasta que se produce la onda P hay un alargamiento. Hay un alargamiento que es constante, pero hay un alargamiento. Y esto, pero siempre esto va a estar seguido de la despolarización ventricular. Por eso es que no vamos a ver el bloqueo de primer grado en el electro. Lo que sí vamos a ver son los de segundo grado. Y acá vemos, existe el estímulo y existe un retraso. Vemos que el MOVIS 2, siempre este intervalo PP va a ser igual. Y la pausa que hay después de este bloqueo va a ser igual a la suma de dos intervalos PP anteriores. O sea, AB más BC va a ser igual a CD. Ese es MOVIS grado tipo 2. En el segundo grado tipo MOVIS 1, vemos que hay un retraso en el estímulo, pero se va a ir alargando con cada estímulo. Y el intervalo PP se va a ir acortando. En un comienzo de A a B era 930, según este gráfico. Y de ahí es 880. Entonces, luego hay una pausa. Esta pausa de E. Esta pausa va a ser menor que la suma de dos intervalos PP anteriores. Entonces, cuando tenemos estas características, decimos que estamos ante un bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIS 1. Y en el tercer grado es cuando vemos ritmos de escape, ya sean de la unión o ritmos ventriculares. Por ejemplo, acá tenemos un estímulo y hay un retraso en el estímulo, ¿no? Pero vemos de un momento a otro que ya no estimula. Ya no estimula acá. Acá debería de haber un complejo. Acá debería también haber un complejo, pero ya no hay. Entonces, pero el corazón no se puede quedar en este tiempo, no puede quedarse sin estímulo. Condicionaría una isquemia. Entonces, ¿qué hace como mecanismo de defensa? Libera lo que es un latido de escape. ¿Y cómo reconocemos de dónde viene ese latido de escape? Acá vemos que no tiene onda P. Cuando no tiene onda P, puede ser o ritmo de la unión o ritmo a nivel del nodo auriculoventricular.
Vemos que el complejo QRS es estrecho, o bueno, al menos eso no está, si bien es cierto, no está bien calibrado, no hay milímetros para medir, pero parece a ojo de buen cubero que es un complejo estrecho. Si fuera un complejo ancho, diríamos que es un latido de escape a nivel ilioventricular. Ahora, este es el gráfico que les mencioné y en los cuales vamos a diferenciar las principales bradiarritmias. Lo he sacado del New England Journal of Medicine. Ya es un artículo un poco antiguo, pero los antiguos son, en cierta medida, para las cosas básicas, son mejores que los nuevos. Bien, acá tenemos la bradicardia sinusal, que como mencioné, es la más común de las bradiarritmias. Y generalmente hay una onda P normal que está seguida de un complejo QRS. Ahí no hay problema. El arresto cardíaco, la parada sinusal, es cuando, bueno, en la onda P no hay problema en la onda P. Cada onda P está seguida por su complejo QRS, pero hay pausas que son mayores a 3 segundos sin actividad atrial. Para que sea significativa, tiene que ser mayor a 3 segundos. O si no, hay pausas en las cuales no son múltiplos de los intervalos PEPs anteriores. El bloqueo sinoatrial es, como ya los he mencionado, hay una onda P que tiene un eje normal. Y dependiendo del grado, se puede ser, bueno, en el EKG lo que más se ve de segundo grado puede ser tipo MOVIS 1, en el cual el PP se va a ir acortando poco a poco, o el de tipo 2, en el cual el PP se va a mantener y de un momento a otro no va a haber estímulo. Y finalmente tenemos el síndrome de taquibradicardia. Si bien es cierto, no está agendado para esta exposición, pero les quiero mencionar porque es bastante común, especialmente en las personas que son mayores. El síndrome de taquibradi se refiere a la presencia de bradicardia como expresión de una disfunción sinusal que va a alternar con episodios de taquicardias paroxísticas. Y generalmente estas taquicardias o son flúters o son fibrilaciones auriculares. Este síndrome de taquibradi tiene que ser demostrado en un estudio Holter y se debe demostrar también que las pausas prolongadas que acompañan a la terminación de la taquicardia son las que producen la sintomatología de presíncope o de síncope. En el EKG, ¿cómo lo vemos? Pues generalmente hay alternancia, ¿no? Puede haber pausas bradicárdicas y de un momento a otro hay eventos de FA con frecuencia ventricular alta. O sea, vemos en un comienzo frecuencias de 120, 140, etcétera, y de un momento a otro hay una pausa, y llega hasta 30, hasta 40, así. Así es como diferenciamos en el EKG el síndrome de taquibradi. Clínicamente, solo para mencionar, ya que en el EKG, esto solamente es un taller de EKG, lo sospechamos en esos pacientes abuelitos, en los cuales a veces vienen a cada rato porque tienen episodios de taquicardias, y vemos también al mismo tiempo que hay episodios de síncope o de pérdida de conciencia. Generalmente esos síncopes o presíncopes se dan en el periodo de bradicardias. Bueno, hasta allí llego con lo que son las bradiarritmias. Bueno, ahora vamos a complementar todo el estudio de las arritmias con los síndromes de preexcitación ventricular. ¿Qué es un síndrome de preexcitación ventricular? Pues un síndrome de preexcitación ventricular es cuando en relación con los fenómenos auriculares, la parte o la totalidad del músculo ventricular es activado más precozmente que la parte atrial. Entonces, existen 3 tipos de preexcitación ventricular.
puede existir el tipo clásico o de Wolff-Parkinson-White, existe el tipo de Long-Gannon-Levin, y el tercer tipo, que es poco común, es el de las fibras de Mahain. Vamos a comenzar con la preexcitación ventricular tipo Wolff-Parkinson-White o clásica. Este tipo de preexcitación se va a referir a aquellos casos en los cuales van a existir uno o más haces accesorios paralelos a la vía normal del sistema de conducción. Estos haces accesorios son llamados haces de Kent, como vemos en este gráfico, o si no, también se llaman Paladino-Kent. Van a condicionar la activación precoz de una parte de la masa ventricular responsable del acortamiento del intervalo PR. Este estímulo va a recorrer más lentamente las células contráctiles. Entonces, en un comienzo va a ocasionar que la prolongación inicial del complejo QRS, acá se describe una onda. Esa onda generalmente se llama onda delta, siendo esta porción restante de la despolarización ventricular va a ser resultante de dos frentes, ¿no? Tanto de la activación por la vía normal y tanto de la activación por la vía accesoria. Por eso es que esto se denomina complejo de fusión o latido de función. Se reserva el síndrome de preexcitación o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la preexcitación ventricular tipo Wolff-Parkinson-White solamente se va a reservar en aquellas circunstancias que no están asociadas a taquicardias paroxísticas, porque cuando existe eso debemos de descartar otras cosas, como ya lo han hablado en la parte de taquicardias, ¿no? Taquiarritmias. Bueno, y ese es el gráfico de los haces accesorios que ya les he explicado. Ahora, ¿cuál es el síndrome cuál es el patrón de excitación tipo Long-Gannon-Levin? Pues este patrón de excitación está asociado con salvas de taquiarritmias paroxísticas. Vemos que en este intervalo el PR es menos de 120, pero hay un complejo QRS de duración normal que no tiene la onda delta. Entonces, cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma de este tipo, debemos sospechar de Long-Gannon-Levin. A veces nos enfrentamos ante una arritmia, pero vemos que solamente tiene PR corto, más no tiene onda delta o no tiene otro tipo de morfología que nos haga pensar otra cosa. Entonces decimos, a grosso modo, tiene un patrón de excitación ventricular tipo Long-Gannon-Levin o simplemente PR corto. Acá en esta imagen que les he traído, básicamente es para ver cómo varía el intervalo PR de acuerdo a la edad del paciente. Si son recién nacidos, porque los niños tienen un electrocardiograma diferente al de los adultos, por si acaso. Desde recién nacidos hasta las personas ancianas. Ahora, el tercer tipo de preexcitación va a ser la de tipo Mahain. Este tipo de preexcitación solamente se da por tractos o también se puede dar por conexiones. Van a existir vías accesorias que van a ser los haces anómalos que van a partir del nodo AB o del haz de His o incluso desde la musculatura. A eso se les van a llamar conexiones. Y estos se van a insertar en el sistema, en el miocardio contráctil ventricular. O cuando estas comunicaciones se insertan en el tejido específico de conducción, se van a denominar tractos. Ahora, las fibras que van a originar este sistema de conducción luego del nodo AB, en el EKG van a tener un PR normal. Pero si termina en el músculo contráctil septal derecho,
va a activar de forma lenta el ventrículo derecho, o sea, va a haber una onda delta. Y en el patrón del QRS va a aparecerse a un bloqueo completo de rama izquierda. Eso se va a denominar precipitación tipo Mahain. Bueno, no les he traído un electro porque no es muy común. Lo que se deben de quedar es con el síndrome, o bueno, con el patrón del Wolff-Parkinson-White, que de acuerdo a la onda delta, o de acuerdo a las derivadas donde esté esta onda delta, se puede hacer un aproximado en dónde está esa vía. Y con eso, bueno, hacer las terapias de ablación para encontrar a qué nivel está la vía. Y el otro es el síndrome de Longanon-Levin, donde o simplemente algunos lo llaman el PR corto. Bueno, este es un tema bastante sucinto en realidad. Hay bastante que explicar en la parte de electrofisiología, en la parte, más que nada en la parte de electro, porque también tiene cómo localizarlo, etcétera. Pero he tratado de hacerlo lo más simple para que ustedes puedan entenderlo. En todo caso, si tuvieran alguna duda, acá dejo mi correo, que es mi correo personal, que es carlohurtadobel@gmail.com, o si no, dejo mi celular en caso tengan dudas o quieran tener alguna información adicional. Bueno, yo quería dar las gracias a ustedes por escucharme y también a la SOCIEN o a los organizadores que están, que me han invitado para poder participar de este curso. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Dime. La única forma de diagnosticar un síndrome de precipitación es mediante EKG. ¿No hay alguna manifestación, por así decirlo, clínica que nos haga de repente pensar en que eh, es una de estas tres enfermedades? Porque yo recuerdo que antiguamente, bueno, cuando trataba semio, un doctor, un cardiólogo antiguo, así me dijo que los síndromes de precipitación ventricular, el paciente sentía más palpitaciones, el paciente sudaba más, y que eso lo diferenciaba supuestamente de las taquiarritmias comunes como FA o flúter o taquicardia paroxística supraventricular. Ya. Bueno, en realidad sí tiene sus manifestaciones clínicas, los síndromes de precipitación ventricular. El que va a tener más manifestaciones clínicas definitivamente es la clásica o el de Wolff-Parkinson-White. Estos cuando se activan, van a desencadenar una taquicardia supraventricular, que es diferente a decir taquicardia paroxística supraventricular, como bien lo sabes de tu clase pasada, ¿no? De taquiarritmias. Ahora, cuando existe un haz de Kent que está, que forma parte del sistema de conducción, entonces ahí se va a formar un circuito cerrado. Bueno, ahorita no tengo la imagen para explicarte mejor, pero va a haber un circuito cerrado. Y cuando hay un estímulo anormal, ese circuito ese circuito cerrado puede ser el origen de una taquicardia por reentrada auriculoventricular, que es diferente a la taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular. Eso, ¿cómo lo podemos diferenciar clínicamente? Generalmente te van a venir pues pacientes relativamente jóvenes que de un momento a otro o al momento de hacer mucho esfuerzo físico o cuando están en actividad van a tener estos episodios de taquicardias, palpitaciones o incluso cuando esas taquicardias pueden dar un signo que se llama el signo de la rana, cuando todas las venas pulmonares, perdón, las venas a nivel del cuello se van a latir, por así decirlo, al mismo tiempo van a desencadenar un movimiento en el cuello, así como una rana cuando croa, así de esa manera.
justamente porque estas taquicardias, este circuito va a estar localizado casi en la unión auriculoventricular. Entonces, bueno, por ese motivo va a haber ese signo que solamente se va a estar presente en casi la tercera parte de la población, ¿no? Sobre todo tienes que sospecharlo en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen antecedentes de síncopes o presíncopes o antecedentes familiares que hayan tenido estos episodios. Listo, doctora, excelente. Bueno, ya yo supongo que los chicos que escuchen esta exposición ya saben cualquier duda o consulta o si quieren de repente ampliar un poquito más esto, le pueden hacer las respectivas preguntas al correo que ya la doctora les está mostrando en su diapositiva o también a su número. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo por la sesión de este día. Doctora, nuevamente gracias por tan bonita exposición. Ha sido muy didáctico y en realidad eso es lo que se quiere, que sea así didáctico y simple para que los chicos puedan entender, pues no, para lo que es este curso, ¿no? Que es interpretación y lectura, pues, de electrocardiograma. Muchas gracias, doctora. No te preocupes.